Siempre lo supe. No de golpe, no con una sola evidencia clara. Lo supe de la manera en que las mujeres de mi edad lo sabemos, acumulando silencios, tragando incomodidades, aprendiendo a leer lo que no se dice. Pero ese martes por la mañana, todo cambió. Yo estaba guardando la ropa de Ernesto. Eso hacía yo, todavía, después de 34 años. Doblaba su ropa, la ordenaba por color, ponía sus camisas con los botones hacia arriba. Nadie me lo pidió, nadie me lo agradeció tampoco. Era simplemente lo que yo hacía. Metí la mano en el bolsillo de su saco gris, el que usa para las reuniones importantes, y encontré un papel doblado en 4. No era un recibo, no era una nota del trabajo, era un estado de cuenta, de un banco que yo no conocía. A nombre de Ernesto sí, pero con una dirección que no era nuestra casa. Me quedé parada ahí, con el papel en la mano, escuchando el silencio de la habitación. El saldo era de $127,000. Nosotros no teníamos ese dinero, o eso creía yo. Mi nombre es Luciana, tengo 61 años. Trabajé durante 23 como maestra de primaria, crié a 2 hijos, cuidé a mi suegra enferma por 4 años y nunca pedí nada a cambio. Ernesto es mi esposo, es contador, tiene su propia firma, pequeña pero estable, y siempre me dijo que las cosas andaban bien, no más que bien. Bien era la palabra que usaba para todo. ¿Cómo está el negocio? Bien. ¿Cómo estamos económicamente? Bien. ¿Podemos renovar la cocina? Esperemos, que las cosas están justas. Justas. Esa era la otra palabra, y yo le creía porque era mi esposo, le creía porque llevábamos décadas juntos, le creía porque nunca imaginé que tendría razón para no hacerlo. Volví a mirar el papel. La cuenta había sido abierta hacía 11 años. 11 años guardando ese secreto mientras yo contaba los pesos para los útiles escolares de los nietos, mientras pedía prestado para el funeral de mi madre, mientras me decía a mí misma que no había de qué preocuparse, que Ernesto llevaba las finanzas y él sabía lo que hacía. Doblé el papel, lo metí en mi delantal y seguí doblando ropa como si nada. Ernesto llegó a las 2. Almorzamos en silencio, como siempre. Él revisaba su teléfono entre cucharada y cucharada. Yo lo miraba. Buscaba en su cara alguna grieta, algún nerviosismo, alguna señal de que él sabía que yo sabía. Nada. Comió tranquilo. Se sirvió 2 veces. Ni después del café dijo que tenía una reunión y se fue. Yo lavé los platos. Pero esa tarde no me quedé quieta. Fui al cuarto. Saqué el papel. Lo leí otra vez, despacio, buscando algún detalle que se me hubiera escapado. El banco tenía una sucursal en el centro de la ciudad. La dirección registrada era una calle que yo conocía vagamente, uno de esos edificios de oficinas nuevos que construyeron hace unos años. Eso no era todo. En la parte inferior del estado de cuenta había una línea que yo había pasado por alto la primera vez. Beneficiario secundario. Valentina R. No conocía ese nombre, o creía no conocerlo. Valentina. Esa noche, cuando Ernesto dormía, yo estaba en la sala con su teléfono en la mano. No lo había tocado nunca. En 34 años jamás había revisado el teléfono de mi esposo. No por ingenuidad, por respeto, por convicción de que el matrimonio se sostiene en la confianza. Y revisar un teléfono era lo opuesto a confiar. Pero esa noche pensé que a lo mejor la confianza era una historia que yo sola me había contado. Puse la clave. La sabía porque él me la había dado hace años para que lo llamara si había emergencia. Nunca la había usado para otra cosa. Hasta esa noche. Busqué el nombre. Valentina. No apareció en los contactos. Busqué en los mensajes. Nada. Busqué en el correo. Nada tampoco. Iba a rendirme cuando noté una aplicación que yo no reconocía. Un icono verde pequeño en la segunda página de aplicaciones. La abrí. Era una aplicación de mensajería encriptada. No pude entrar. Pedía clave. Pero la aplicación llevaba instalada, según la fecha que aparecía en la información del sistema, 4 años. Me levanté, fui al baño, puse el agua fría y me mojé la cara. Me miré en el espejo. 61 años. El pelo gris que Ernesto me pidió que tiñera hace una década y que yo un día decidí dejar así, porque ya estaba cansada de fingir que el tiempo no pasaba. Los ojos de siempre, las manos que habían cocinado, lavado, cosido, curado, acompañado. ¿Cuánto tiempo llevaba siendo la última en saberlo? Volví a la cama, puse el teléfono exactamente donde lo había encontrado. Me acosté y no dormí. Antes de continuar, si esta historia ya te atrapó, suscríbete. Lo que viene ahora cambia todo. Al día siguiente llamé a mi hija. Paola tiene 38 años y es la persona más sensata que conozco. No le cuento todo, porque los hijos no tienen que cargar con los problemas de sus padres. Pero ese día necesitaba hablar con alguien y no sabía con quién más llamar. No le dije todo, le dije que había encontrado unos papeles y que quería entenderlos.
Le pregunté si conocía a alguien que pudiera explicarme cómo funcionaban las cuentas bancarias a nombre de una sola persona dentro de un matrimonio. Hubo un silencio del otro lado. Mamá, ¿qué encontraste? Unos papeles, te dije. ¿Papeles de papá? Paola. Otro silencio. Tengo un amigo abogado, dijo ella despacio. Pero mamá, antes de que hagas cualquier cosa, necesito saber qué está pasando. Le dije que todavía no sabía nada con certeza, que necesitaba tiempo. Ella me dijo que me quería. Yo le dije lo mismo y colgué, pero lo que no le dije fue lo que había encontrado esa mañana temprano, mientras Ernesto estaba en la ducha. Había revisado la chaqueta otra vez, y en el bolsillo interno, detrás del forro, había un segundo papel, este más pequeño. Doblado en dos, era una nota manuscrita. La letra no era de Ernesto. Decía: ya hablé con el notario, todo está listo. Solo falta que firmes antes del 15. Sin fecha, sin nombre. Solo esas 2 líneas. El 15 del mes siguiente era en 12 días. No soy una mujer que actúa por impulso. Nunca lo fui. Aprendí desde niña que las mujeres que gritan son ignoradas, que las mujeres que lloran son consoladas con mentiras, y que las mujeres que esperan y observan son las que finalmente entienden. Así que esperé, observé. Esa semana seguí con mi rutina: desayuno, almuerzo, cena, conversaciones sobre el clima, sobre los nietos, sobre una serie que Ernesto estaba viendo. Nada fuera de lo normal. Nada que me diera más información. Hasta el jueves. Ernesto recibió una llamada a las 9 de la noche. Dijo que era del trabajo y salió al patio. Habló durante 20 minutos. Cuando volvió tenía la cara diferente. No alterada, no culpable. Aliviada. Así es la cara de alguien que acaba de recibir buenas noticias. ¿Todo bien?, le pregunté. Sí, dijo. Un cliente complicado. Ya se resolvió. Sonrió. Yo también sonreí. Esa noche, cuando él se durmió y yo saqué la nota del lugar donde la había escondido, dentro de mi libro de recetas, entre las páginas de un pastel que nunca volví a hacer, la leí otra vez. Todo está listo. Solo falta que firmes antes del 15. Y entonces lo entendí. No era solo dinero escondido. Era algo que estaba a punto de suceder. Algo que Ernesto iba a firmar. Algo que cambiaría las cosas para siempre, probablemente sin que yo me enterara. Y tenía 12 días. 11 ahora. Me levanté en silencio. Fui a la cocina y en la oscuridad, con el teléfono alumbrado, busqué el nombre del banco que aparecía en el estado de cuenta. Encontré la sucursal, los horarios, el número y encontré algo más. En las reseñas del banco, entre comentarios de clientes, alguien había dejado una nota hace 3 años. Excelente servicio, especialmente la ejecutiva Valentina Ríos. Valentina Ríos. Ya no era solo un nombre en un papel, era una persona real. Y en ese momento sonó el teléfono de la casa. A las 11:15 de la noche. Nadie llama a esa hora con buenas noticias. Me quedé mirando el teléfono fijo como si fuera un objeto extraño. Nadie lo usaba ya. Lo habíamos conservado por costumbre, por si acaso, por esa lógica silenciosa de las parejas mayores que guardan cosas que ya no sirven pero que tampoco hacen daño. Sonó 3 veces. Ernesto no se despertó. O si se despertó, no se movió. Lo levanté yo. ¿Aló? Silencio. No el silencio del error. No el silencio de una llamada cortada. El silencio de alguien que estaba ahí, respirando, decidiendo. Luego colgaron. Me quedé con el auricular en la mano durante un momento. Después lo puse en su lugar, despacio, como si el ruido pudiera despertar algo más que a Ernesto. Volví a la cama. No dormí. Al día siguiente, actué con normalidad. Eso fue lo más difícil de todo lo que vino después, lo juro. No el miedo, no la rabia, no la incertidumbre. Lo más difícil fue sentarme frente a Ernesto a las 7 de la mañana, servirle su café, y escucharlo hablar del tráfico y del calor, y no decirle nada, sonreír, asentir, preguntarle si quería tostadas. 34 años de matrimonio y de repente sentí que había estado viviendo con un desconocido, no con un monstruo, no con un villano de película, con alguien que había aprendido a separar su vida en compartimentos, y yo había estado toda mi vida en el compartimento más pequeño sin saberlo. Cuando se fue, llamé a Paola. Esta vez le dije todo. Hubo un largo silencio del otro lado. «Mamá», dijo ella con esa voz que tiene cuando está tratando de no perder la calma. «¿Estás segura de lo que encontraste?» «Tengo el papel en la mano, Paola». «¿Y la nota?» «También». Otro silencio. «Voy para allá». «No, todavía no. Si vienes y tu padre lo nota, se va a poner en guardia. Necesito más información antes». «¿Qué tipo de información?» «Necesito saber qué va a firmar. ¿Y quién es Valentina Ríos?» Paola tardó en responder. «Ese nombre», dijo ella despacio. «Mamá, ese nombre
No creo que lo he escuchado antes. Se me heló el estómago. ¿Dónde? No estoy segura. Dame un día. Déjame pensar. Colgamos. Me senté en la silla de la cocina y me quedé mirando la pared durante un buen rato. Antes de seguir con lo que pasó después, necesito que hagas algo. Si esta historia te está llegando, dale like. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento. Porque lo que Paola recordó al día siguiente fue lo que cambió todo lo que yo creía saber. Paola llamó esa misma noche. No al día siguiente, esa misma noche, a las 8, mientras yo estaba pretendiendo ver televisión junto a Ernesto. Vibró mi teléfono. Vi su nombre en la pantalla. Es Paola, le dije a Ernesto. Voy a contestar en el cuarto. Él ni levantó la vista del televisor. Cerré la puerta. Paola. Mamá, escúchame. Valentina Ríos. La recuerdo porque hace como 2 años, en la fiesta de cumpleaños del tío Marcos, papá recibió un mensaje y se puso raro. Yo estaba cerca y sin querer vi el nombre en la pantalla. No le di importancia en ese momento. Pensé que era una cliente o algo del trabajo. ¿Y ahora? Y ahora no lo sé, mamá, pero hay algo más. Esta tarde llamé al bufete del doctor Salinas, el abogado amigo mío. Le pregunté sin dar nombres qué significaría que alguien fuera beneficiario secundario en una cuenta bancaria dentro de un matrimonio. Esperé. Me dijo que depende de cómo esté estructurado el contrato matrimonial. Si el matrimonio fue bajo sociedad conyugal, ese dinero podría considerarse bien común, aunque esté a nombre de uno solo. Pero si alguien modifica los términos, si alguien firma algo antes de que exista algún proceso legal, puede que los derechos de la otra parte queden muy debilitados. Lo dejé caer. Entonces, si Ernesto firma algo antes del día 15, puede estar moviendo activos, mamá. Puede estar protegiendo ese dinero de manera que tú no puedas tocarlo si llegara a pasar algo. ¿Algo como qué? Paola tardó. Como una separación. O como su muerte. Me senté en el borde de la cama. No lloré. Me sorprendí a mí misma de no llorar. Sentí algo más frío que las lágrimas. Algo que no era tristeza sino una especie de claridad terrible, de esas que llegan cuando finalmente entiendes que no estabas exagerando, que tu intuición no te estaba mintiendo, que las piezas que no encajaban tenían forma desde hace mucho tiempo, y tú eras la única que no había querido verlo. ¿Qué hago?, le pregunté a Paola. Mañana hablas con el doctor Salinas. Yo lo llamo esta noche y le digo que vas a ir. No le cuentes más de lo necesario por ahora. ¿Y tu padre? Papá no tiene que saber nada todavía. Colgué el teléfono. Salí del cuarto. Ernesto seguía viendo televisión. Una película de acción, con explosiones y música fuerte. Levantó la vista cuando entré. ¿Todo bien con Paola? Sí, dije. Cosas del trabajo. Me senté a su lado. Lo miré durante un momento sin que él se diera cuenta. 34 años. Y de repente no sabía quién era este hombre. Al día siguiente fui a ver al abogado. El doctor Salinas tenía su oficina en un edificio viejo del centro, de esos con escaleras de madera y ventiladores de techo que todavía funcionan. Me recibió él mismo. Era un hombre delgado, de unos 50, con lentes pequeños y manos de persona que lee mucho. Le conté lo que tenía, el estado de cuenta, la nota, el nombre, la aplicación encriptada, la llamada nocturna. Me escuchó sin interrumpirme. Tomó notas en un cuaderno de papel, no en computadora. Eso me dio confianza, no sé por qué. Hay personas que inspiran confianza por los detalles pequeños. Cuando terminé, juntó las manos sobre el escritorio. Señora Luciana, lo que usted describe tiene varias lecturas posibles. La más optimista es que su esposo tiene una cuenta de ahorro personal que nunca le comunicó, algo que aunque es cuestionable dentro del matrimonio, no es necesariamente ilegal, dependiendo de su régimen patrimonial. Y la menos optimista es que su esposo lleva años construyendo un patrimonio paralelo, con la intención de excluirla usted de él, y que lo que va a firmar antes del día 15 podría ser una modificación de beneficiarios, una cesión de activos, o incluso el inicio de un proceso de separación de bienes que usted no conoce. Lo miré fijamente. ¿Eso es legal? Es legal si usted no toma acción antes. Una vez firmado cierto tipo de documentos, o revertirlos es mucho más difícil y más costoso. ¿Cuánto tiempo tengo? 10 días, según lo que usted me dice. Miro su cuaderno. Necesitamos movernos rápido. Primero, necesito que consiga toda la documentación que pueda de manera discreta. Estados de cuenta, contratos, cualquier papel que encuentre. Segundo, si es posible, necesitamos identificar qué va a firmar exactamente y ante qué notaría. ¿Cómo hago eso? El doctor Salinas me miró con una expresión que no era lástima, sino algo más parecido al respeto. ¿Tiene acceso a su agenda, a su correo, a sus papeles personales en casa? Soy la que ordena la casa, dije. Entonces empiece por ahí. Volví a casa antes del mediodía. Ernesto estaría en la oficina hasta las 6.
Tenía tiempo. Empecé por su escritorio del estudio. Llevaba años sin entrar ahí a fondo porque él siempre decía que tenía todo organizado y que no quería que se moviera nada. Oh, yo lo respetaba. Siempre lo respeté. Pero ese día abrí cada cajón. En el primero, facturas, un manualito de un aparato electrónico que ya no teníamos. En el segundo, papeles del carro, del seguro médico, nada inusual. En el tercero, que estaba con llave, que yo no recordaba que tuviera llave, que tuve que buscar en la caja de objetos varios hasta encontrar una llave pequeña que nunca había sabido para qué era. Papeles, muchos papeles. Los saqué con cuidado, los fui leyendo uno por uno. El tercero que leí tenía el membrete de una notaría. Era un borrador de modificación de testamento. En el testamento original, que yo ni sabía que existía, los bienes se repartían en partes iguales entre los 2 hijos y yo. En el borrador nuevo, que tenía anotaciones a lápiz en los márgenes, mi nombre había sido eliminado de la distribución de la cuenta bancaria del banco desconocido, que ahora aparecía nombrada explícitamente como cuenta de inversión personal no conyugal, y en su lugar aparecía Valentina Ríos, porcentaje asignado, 40%. Me quedé sin aire. No era una amante. Bueno, quizás también no lo sabía, pero lo que era con certeza era la beneficiaria de más de $50,000 del dinero que Ernesto había guardado en secreto durante 11 años. Mientras yo contaba los pesos, mientras yo pedía prestado para el funeral de mi madre. Mientras él me decía que las cosas estaban justas. Antes de seguir, dime algo. Si el nombre del país desde donde me escuchas tiene la letra E, suscríbete y escríbeme en los comentarios desde dónde estás. Me gusta saber que no estoy hablando sola. Volví a poner los papeles exactamente como estaban. Cerré el cajón, guardé la llave en su lugar. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y lo tomé de pie frente a la ventana mirando el jardín que yo había sembrado hace 20 años y que seguía siendo el más bonito de la cuadra. Pensé en mi suegra, 4 años cuidándola, bañándola cuando ya no podía sola, leyéndole en voz alta cuando se le fue la vista, durmiéndome en el sillón de su cuarto para que no estuviera sola durante las noches malas. ¿Ernesto le había contado eso a Valentina Ríos? ¿Le había contado que su esposa había dejado de trabajar un año entero para cuidar a su madre? ¿O simplemente le había dicho que su matrimonio era un trámite, que su esposa era un mueble, que él merecía más? No me dejé caer en esa rabia todavía. La guardé. Aprendí de mi madre que la rabia que se guarda bien se convierte en fuerza. La rabia que se suelta demasiado pronto solo quema a quien la carga. Llamé al doctor Salinas. Encontré el borrador del testamento modificado, le dije. Está en su estudio. Tiene el nombre de la beneficiaria y el monto. Un silencio breve. ¿Pudo fotografiarlo? Me arrepentí de no haberlo hecho. No, pero lo recuerdo todo. Necesita volver y fotografiarlo. Esa es nuestra evidencia más importante por ahora. ¿Y si él lo nota? ¿Hay alguna razón por la que él revisaría esos papeles en los próximos días? Pensé. Tiene 9 días para firmar. Entonces probablemente los revise antes. Tiene que ir hoy, señora Luciana. Esta tarde. Colgué. Fui al estudio. Saqué los papeles. Los fotografié todos página por página con la cámara del teléfono, temblando apenas, tratando de que las imágenes salieran nítidas. Cuando terminé, los volví a poner en orden. Cerré el cajón. Guardé la llave. Me lavé las manos como si eso sirviera de algo. Eran las 3 de la tarde. Ernesto llegaba a las 6. Me senté a esperar, y entonces escuché la llave en la puerta. Eran las 3:15. Me levanté de la silla tan rápido que la moví con las piernas y el ruido me pareció enorme. El teléfono. Todavía tenía el teléfono en la mano con las fotografías recién tomadas. Lo metí en el bolsillo del delantal. Ernesto entró por la puerta principal. Yo salí del estudio al pasillo en el mismo momento. Nos encontramos a mitad del corredor, frente al cuadro de la playa que compramos en un viaje de aniversario hace 15 años. Me miró. Yo lo miré. «Llegaste temprano», dije. Mi voz sonó normal. «No sé cómo». Se canceló la reunión de la tarde. Puso las llaves en el mueble de la entrada. No me miró a los ojos, pero eso no era inusual. Ernesto llevaba años sin mirarme a los ojos con frecuencia. ¿Hay café? Lo pongo. Fui a la cocina. Él fue al baño. Escuché el agua correr. Puse el café. Respiré. Conté hasta 10, luego hasta 20. Luego me dije que tenía que comportarme como siempre, exactamente como siempre, porque si algo en mí había cambiado, él lo iba a notar. Los hombres que llevan una doble vida desarrollan un radar para los cambios en sus mujeres, no por sensibilidad, por necesidad de supervivencia. Ernesto vino a la cocina, se sentó, revisó el teléfono. Yo le puse el café sin decir nada. «¿Qué hiciste hoy?», preguntó sin levantar la vista de la pantalla. «Ordené un poco. Llamé a Paola». «¿Cómo está ella?». «Bien». Silencio. Bebió el café. Se levantó. «Voy a revisar unas cosas en el estudio.
Se me detuvo el corazón. ¿Quieres que te lleve más café allá? No, gracias. Desapareció por el pasillo. Yo me quedé de pie en la cocina, con las manos apoyadas en la mesada, escuchando el sonido de mis propios pulmones funcionando. Pasaron 10 minutos, 15. Ernesto no salió gritando. No vino a preguntarme nada. No hubo ningún ruido extraño. A los 20 minutos salió del estudio con una carpeta bajo el brazo. Fue a la sala, encendió el televisor y se sentó como cualquier tarde de cualquier día de estos 34 años. Yo solté el aire que no sabía que había estado aguantando. Los papeles estaban bien puestos, las fotografías, a salvo en mi teléfono. Esa noche dormí 3 horas, pero dormí. Al día siguiente fui a ver al doctor Salinas con las fotografías. Las revisó en silencio, amplió algunas en su computadora, tomó notas en su cuaderno de papel. Yo estaba sentada frente a él con las manos juntas sobre las rodillas como cuando era niña en la oficina del director del colegio. Esa sensación absurda de sentirte culpable cuando el culpable es otro. «Esto es suficiente para empezar», dijo finalmente. «¿Suficiente para qué?» Para establecer que existía una cuenta no declarada dentro del matrimonio, para cuestionar la modificación del testamento si llegara a firmarse, y para solicitar, si usted decide proceder, una medida cautelar que congele los movimientos de ese dinero mientras dure cualquier proceso legal. Lo miré fijamente. ¿Cuánto tiempo toma eso? Si nos movemos bien, podemos tener la solicitud lista en 4 días. Pero, señora Luciana, necesito que entienda algo. Juntó las manos sobre el escritorio. Una vez que usted actúe legalmente, él lo va a saber. Y en ese momento todo cambia. ¿Está usted preparada para eso? No respondí de inmediato. Miré por la ventana. Afuera había un árbol viejo con ramas que crecían hacia todos lados sin pedirle permiso a nadie. ¿Tengo opción de no estarlo?, dije. El doctor Salinas casi sonrió. No, pero hay diferencia entre actuar por miedo y actuar por decisión. Quería saber en cuál de los 2 estados está usted. ¿En los 2?, dije. Y en ninguno. Pero voy a seguir igual, asintió. Entonces necesito una cosa más de usted. Necesito saber el nombre de la notaría donde va a firmar. Si conseguimos eso, podemos actuar antes de que el documento sea oficial. Conseguir el nombre de la notaría parecía imposible. Ernesto no hablaba de su trabajo en casa. Nunca lo había hecho. Era uno de esos hombres que separan de manera quirúrgica lo profesional de lo personal. Y yo siempre lo había interpretado como una forma de dejar el estrés en la oficina. Ahora entendía que era simplemente una manera de no dejar rastros. Pero tenía una posibilidad. Ernesto tenía una secretaria, Rosario. Llevaba con él 12 años. Era una mujer seria y eficiente, que me había tratado siempre con cordialidad, pero nunca con calidez. Nunca fuimos amigas, pero tampoco éramos enemigas. No podía llamarla directamente. Si Ernesto se enteraba, todo se derrumbaría antes de tiempo. Pero había otra persona, mi cuñado, Héctor, el hermano menor de Ernesto, con quien Ernesto había tenido una pelea importante hacía 3 años por cuestiones del negocio familiar. Nunca me enteré de los detalles. No, pero desde entonces no se hablaban, y Héctor me había dicho en una reunión familiar, con una copa de vino de más, que su hermano era más oscuro de lo que yo creía. En ese momento no le presté atención. Pensé que era el resentimiento de una pelea de hermanos. Ahora me pregunté si Héctor sabía algo. Lo llamé esa tarde desde el teléfono del vecino, porque no quería que el número apareciera en el historial de mi celular. Héctor atendió al segundo timbre. «Luciana», dijo, aun y en su voz había sorpresa genuina. «¿Qué pasó?» «Nada urgente», dije, que era la mentira más grande que había dicho en mi vida. «Quería preguntarte algo, sobre Ernesto, sobre el negocio». Un silencio. «¿Desde qué teléfono me estás llamando?» «De la señora Carmen, la vecina». El mío se quedó sin batería. Otro silencio, más largo. «¿Encontraste algo?», preguntó Héctor despacio. Me quedé fría. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque llevas 34 años sin llamarme para hablar del negocio de Ernesto». Una pausa. «Luciana, ¿qué encontraste?» Héctor sabía más de lo que yo imaginaba. No todo, pero lo suficiente. Me dijo que 3 años atrás, cuando tuvo la pelea con Ernesto, el motivo había sido precisamente una discrepancia en las cuentas de la firma. Héctor había notado retiros regulares que no correspondían a ningún gasto del negocio. Cuando lo confrontó, Ernesto le dijo que eran inversiones personales que no tenían que ver con la sociedad. Héctor insistió. Ernesto lo sacó de la firma. «Intenté decirte algo en aquella época», dijo Héctor, «pero no sabía cómo. No quería meterme en su matrimonio y tampoco tenía pruebas concretas». «¿Sabes quién es Valentina Ríos?», silencio prolongado. «La conozco de nombre. Ernesto la mencionó una vez como una asesora financiera, pero nunca la vi ni supe más».
¿Sabes con qué notaría trabaja Ernesto para asuntos personales? Eso sí. No dudó. Notaría Bermúdez. Ernesto lleva años yendo ahí para todo lo que no quiere que pase por la firma. Anoté el nombre. Héctor, gracias. Luciana. Su voz cambió, se volvió más grave. Ten cuidado. Ernesto no es violento, eso lo sé. Pero cuando se siente acorralado, actúa rápido. No le des tiempo de reaccionar. Colgué. Fui directo al teléfono del doctor Salinas. Los siguientes 4 días fueron los más extraños de mi vida. Por fuera todo era igual. Desayuno, almuerzo, cena, televisión en la noche, Ernesto en su mundo, yo en el mío, ni los dos en la misma casa como 2 planetas que orbitan sin tocarse. Por dentro, yo estaba en movimiento constante. El doctor Salinas preparó los documentos, verificó la notaría, confirmó que efectivamente había una cita programada a nombre de Ernesto para el día 12 del mes, 3 días antes del plazo de la nota. Teníamos 8 días, pero en el día 5 pasó algo que no estaba en ningún plan. Paola apareció en la puerta de mi casa un martes a las 11 de la mañana, sin avisar. Toda, con los ojos rojos de haber llorado. La hice pasar. Le preparé un té. Esperé. Mamá, dijo con las 2 manos alrededor de la taza. Necesito contarte algo que debí contarte hace mucho tiempo. El estómago se me cerró. Dime. Hace 2 años, en la fiesta del tío Marcos, cuando vi el nombre de Valentina en el teléfono de papá. Tragó saliva. No solo vi el nombre, vi un pedazo del mensaje. No quise leerlo, pero lo vi. Decía, nuestro acuerdo, y antes de que Luciana. Me quedé quieta. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no quería que fuera verdad. Las lágrimas le cayeron sin que ella hiciera ningún gesto para detenerlas. Porque pensé que si no lo decía, si no lo hacía real, quizás era un malentendido. Quizás me había equivocado. Quizás... Paola. Lo siento, mamá. La miré. Mi hija de 38 años, llorando frente a mí por un peso que había cargado sola durante 2 años para protegerme de algo que de todas formas llegó. Me levanté. La abracé. Ella lloró un buen rato. Yo no lloré. Todavía no podía permitírmelo. Si esta historia te está llegando al corazón, deja un comentario abajo. Cuéntame si tú también guardaste silencio alguna vez para proteger a alguien. Esos comentarios me dicen que no estoy hablando sola. Con Paola ya sabiendo todo, las cosas se movieron diferente. Ella habló con el doctor Salinas directamente. Aportó su testimonio sobre el mensaje que había visto 2 años atrás. No era una prueba jurídica contundente, pero era un elemento más en el patrón que estábamos construyendo. El doctor Salinas presentó la solicitud de medida cautelar el día 7. Ahora teníamos que esperar, y esperar significaba seguir viviendo en esa casa como si nada. Esa noche, mientras Ernesto dormía, yo estaba en la sala con las luces apagadas. No tenía el teléfono, no estaba revisando nada. Solo estaba sentada en el silencio de la casa que había limpiado miles de veces, o en el sofá donde habíamos visto películas juntos y donde habíamos tenido conversaciones importantes y donde los niños habían dormido de bebés. Pensé en la primera vez que Ernesto me trajo flores. Tenía yo 26 años y pensé que era el hombre más serio y más bueno que había conocido. Pensé en el día que nació Paola y él lloró en el pasillo del hospital con la cabeza entre las manos. De alivio o de miedo, nunca supe bien. Pensé en los sábados de mercado, en los cumpleaños, y en los viajes cortos que hicimos cuando los niños eran pequeños. ¿Cuándo había empezado a esconder dinero? ¿Estaba ya escondiendo algo cuando lloró en el pasillo del hospital? ¿O se fue convirtiendo en esta otra persona despacio, tan despacio que ni él mismo lo notó? No lo sabía, y entendí que probablemente nunca lo sabría. Que hay preguntas que no tienen respuesta disponible, y que seguir buscándolas solo te consume. Lo que sí sabía era esto: el dinero era real, la cuenta era real, la nota era real, Valentina Ríos era real, y yo tenía derecho a saberlo. El día 9, a las 4 de la tarde, el doctor Salinas me llamó. La medida cautelar fue aceptada. Su voz era tranquila, pero había algo en el fondo que era satisfacción. La cuenta bancaria queda congelada temporalmente mientras se investiga su origen y naturaleza dentro del régimen matrimonial. ¿Ernesto lo sabrá? El banco está obligado a notificarlo. Probablemente lo sepa mañana a primera hora. Cerré los ojos. ¿Estoy preparada para mañana? Nadie está preparado para esto, señora Luciana, pero usted lleva 9 días tomando decisiones correctas bajo una presión enorme. Eso me dice que sí lo está. Colgué. Fui a la cocina. Preparé la cena como siempre. Arroz, frijoles, un trozo de carne. La mesa puesta para 2. Ernesto llegó a las 6:15. Se veía cansado. Se sentó. Comimos. A mitad de la cena, su teléfono vibró. Lo miró. Su cara no cambió, pero algo en sus ojos sí. Un destello rápido, casi imperceptible.
como cuando alguien recibe exactamente la noticia que temía y tiene entrenamiento suficiente para no demostrarlo. Dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, dijo. Un asunto del trabajo. Siguió comiendo. Yo también. Pero ya nada era igual, y los dos lo sabíamos. Esa noche Ernesto no durmió. Yo lo sabía porque yo tampoco dormí, y en el silencio de la habitación podía escuchar su respiración, no ese ritmo irregular de alguien que está despierto fingiendo que no lo está. Los dos quietos, los dos mirando el techo, los dos guardando el mismo secreto desde lados opuestos. En algún momento pasada la medianoche, él se levantó. Dijo que iba por agua. Tardó 40 minutos. Yo no me moví. Cuando volvió se acostó de espaldas a mí. Y yo me quedé mirando su espalda en la oscuridad, esa espalda que había conocido durante décadas. Y pensé que hay personas que viven enteras junto a un desconocido, y solo lo descubren cuando ya no hay manera de deshacer el tiempo. A las 6 de la mañana me levanté antes que él. Preparé el desayuno como siempre. Ernesto apareció a las 7. Tenía cara de hombre que había tomado una decisión durante la noche. Conozco esa cara. La había visto pocas veces en nuestra vida, pero la reconocí inmediatamente. Se sentó, tomó el café, y entonces habló. Luciana, necesito contarte algo. Me quedé quieta frente a la estera. Dime. Hay una situación con una cuenta bancaria. Hizo una pausa. Eligió las palabras con cuidado, como quien ha ensayado. Es una cuenta de inversión que abrí hace años. Ayer recibí una notificación de que hay una medida legal sobre ella. Quiero que sepas que voy a resolverlo. No es nada que deba preocuparte. Lo miré durante un silencio largo. ¿Una cuenta de inversión? Sí. ¿De cuánto? Un parpadeo. Breve, controlado. No es relevante el monto ahora mismo. Lo importante es que... Ernesto. Mi voz salió quieta. No fría, no furiosa. Quieta. ¿Desde cuándo? Silencio. ¿Cuántos años llevas con esa cuenta? Silencio más largo. Respóndeme. Se le movió algo en la mandíbula. Una tensión pequeña. 11 años, dijo finalmente. Lo había imaginado muchas veces durante esos días. ¿Cómo sería el momento en que lo confrontara? Pensé que lloraría o que gritaría o que se me iría la voz. Ninguna de esas cosas pasó. Lo que sentí fue algo mucho más extraño. Una especie de alivio terrible, de esos que duelen mientras alivian, porque significan que no estabas loca, que no exagerabas, que tu instinto estuvo bien desde el principio. ¿Quién es Valentina Ríos? Esta vez el silencio fue diferente. Fue el silencio de alguien que entiende que el terreno que creía controlar ya no le pertenece. ¿Cómo sabes ese nombre? Aparece en el estado de cuenta. Aparece en el borrador del testamento que guardas en el cajón con llave del estudio. Me di vuelta y lo miré directamente. Tengo fotografías de todo, Ernesto, y un abogado que las tiene también. Se puso de pie. No de manera amenazante, de manera refleja, como cuando el cuerpo necesita moverse porque la mente no puede procesar lo que está recibiendo. Luciana, siéntate. Se quedó parado. Te pedí que te sentaras. Se sentó. La conversación duró 2 horas. No fue una pelea. No hubo gritos. Hubo algo peor que los gritos. Hubo la verdad saliendo en pedazos, cada uno más pesado que el anterior, cada uno cambiando la forma de todo lo que yo había creído que era mi vida. Valentina Ríos era exactamente lo que yo había temido. Una mujer más joven, 42 años, que había comenzado como cliente de la firma de Ernesto y que con el tiempo se había convertido en algo que Ernesto no supo nombrar durante varios minutos. ¿La quieres?, le pregunté. Tardó demasiado en responder. Ay, no lo sé. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? No es tan simple. ¿Cuánto tiempo, Ernesto? 7 años. 7 años, mientras yo cuidaba a su madre, mientras le doblaba las camisas, mientras contaba los pesos para los útiles de los nietos. 7 años. ¿Y el dinero? Ahí vino lo que yo no esperaba, porque lo que Ernesto confesó sobre el dinero fue más complicado y de cierta manera más doloroso que la infidelidad. El dinero no era solo para Valentina. Era una estrategia que él había construido durante años para protegerse, según sus palabras. ¿Protegerse de qué?, le pregunté. De la vejez, dijo, del futuro, de quedarse sin nada si el negocio fallaba. ¿Y yo?, dije, ¿yo no necesitaba protección del futuro? No respondió. ¿En 34 años se te ocurrió alguna vez que yo también podría tener miedo del futuro? ¿Que yo también podría necesitar seguridad? Tú siempre tuviste la casa, los hijos. La casa y los hijos no se comen, Ernesto. La casa no paga médicos, los hijos tienen sus propias vidas. Se quedó callado. Trabajé 23 años, dije. Di clases a 200 niños que ahora tienen sus propios hijos.
Cuidé a tu madre durante 4 años sin cobrarle a nadie ni un peso. Administré esta casa. Crié a nuestros hijos. Sostuve lo que había que sostener cuando tú estabas ocupado construyendo tu protección. Hice una pausa, y mientras hacías todo eso, yo seguía creyendo que éramos un equipo. Ernesto bajó la cabeza. No lloró. No creo que Ernesto sepa llorar de verdad, pero en esa postura había algo que se parecía a la vergüenza, o al menos a lo que la vergüenza produce en los hombres que no saben reconocerla. ¿Qué ibas a firmar el día 12? Pregunté. Levantó la vista. La modificación del testamento. ¿Poniendo el dinero a nombre de ella? Un porcentaje, no todo. ¿Y yo? ¿Cuánto me dejabas a mí? Silencio. ¿Cuánto, Ernesto? La casa, dijo en voz baja. Te dejaba la casa. La casa. 34 años de vida, y lo que me correspondía era la casa que yo misma había llenado de plantas, de cuadros, de la memoria de los cumpleaños de los niños y de las navidades y de las tardes de lluvia. La casa que yo había convertido en un hogar, mientras él construía en secreto otro mundo con otro nombre. Me levanté de la silla. Esta conversación terminó por hoy. Recogí mi taza de café. Habla con tu abogado, Ernesto, porque el mío ya está trabajando. Y llamé a Paola desde el cuarto con la puerta cerrada. Le conté todo en menos de 10 minutos, con la voz plana de alguien que ha gastado sus emociones durante la madrugada y ya solo le queda la información. Paola lloró. Yo la dejé llorar. Después le dije que necesitaba que fuera a la casa, no para enfrentarse a su padre, sino para estar conmigo. Llegó en 1 hora. Cuando entró, Ernesto estaba en el estudio con la puerta cerrada. No salió a saludarla. Paola me miró con una pregunta en los ojos. «¿Ya sabe que sé?», le dije. Se sentó conmigo en la cocina. Me tomó las manos. «¿Cómo estás, mamá?» «No lo sé todavía. Creo que todavía no llegué al momento de saber cómo estoy. ¿Qué necesitas?» «Ahora mismo, que estés aquí». Se quedó el resto del día. Esa tarde, mientras Paola y yo tomábamos té en la sala, salió Ernesto del estudio. Se detuvo en el umbral. Nos miró a las dos. «Paola», dijo. «Papá», respondió ella con una frialdad que yo nunca le había escuchado. Ernesto abrió la boca. La cerró. Asintió una vez, lento, como alguien que entiende que no tiene nada que decir que valga más que el silencio. Y volvió al estudio. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete. Y déjame en los comentarios tu país. Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí. Todavía aprendiendo a decir basta. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de rutina y caos silencioso. Ernesto buscó un abogado. Lo supe porque empezó a salir antes de lo habitual y a llegar más tarde. Y porque un día encontré sobre la mesa un número telefónico anotado en un papel con el membrete de un bufete que yo no conocía. El doctor Salinas me explicó lo que vendría. Habría un proceso para determinar la naturaleza de la cuenta bancaria dentro del matrimonio. Dado el régimen bajo el que nos habíamos casado, existían argumentos sólidos para reclamar una parte proporcional del dinero acumulado durante esos 11 años. No sería rápido, no sería simple, pero era posible. ¿Y el testamento?, pregunté. El borrador que fotografió usted nunca llegó a firmarse. La medida cautelar lo impidió. Cualquier modificación que intente hacer ahora quedará bajo escrutinio legal. ¿Eso significa que estoy protegida? Significa que tiene herramientas para protegerse, que es diferente, pero es lo que existe. Asentí. Era lo que existía, y era suficiente para trabajar con ello. Llamé a mi hijo, a Rodrigo, no, aunque vive lejos y que siempre ha sido más parecido a Ernesto que a mí, reservado y práctico y poco dado a las conversaciones difíciles. Le conté lo esencial. Hubo un silencio largo del otro lado. «Mamá», dijo finalmente, «¿qué necesitas de mí?» Y eso me rompió más que cualquier otra cosa de ese periodo. Que mi hijo, el reservado, el práctico, el que no sabe qué hacer con las emociones, me hiciera esa pregunta sin rodeos. ¿Qué necesitas? No qué pasó exactamente. No es posible que papá haya hecho eso. O no vamos a exagerar. ¿Qué necesitas? Por ahora solo que lo sepas, dije. ¿Quieres que vaya? Todavía no, pero pronto. Llámame cuando quieras, a cualquier hora. Colgué y me permití llorar por primera vez desde que encontré el papel en el bolsillo del saco. No lloré por Ernesto, no lloré por el dinero, ni por los años perdidos, ni por Valentina Ríos. Lloré por la versión de mí que había creído tan completamente en algo que resultó tener grietas enormes en la base. No lloré por esa mujer que doblaba camisas y contaba pesos, y cuidaba enfermos y creía que eso era suficiente para mantener unido un mundo. La lloré, y la dejé ir. Una semana después de la confrontación, Ernesto me pidió hablar de nuevo.
Esta vez se sentó en la sala, no en la cocina. Había algo en esa elección que me dijo que entendía que las cosas habían cambiado de nivel. La cocina era el territorio de lo cotidiano, de las conversaciones de todos los días. La sala era donde se hablaban las cosas importantes. Siempre había sido así, aunque nunca lo hubiéramos dicho en voz alta. Yo me senté frente a él. «Quiero llegar a un acuerdo», dijo, «sin proceso largo, sin desgastar a los hijos». Lo miré. «¿Qué tipo de acuerdo?» «Un porcentaje del dinero de la cuenta, más la casa a tu nombre completamente libre de cualquier carga, más una pensión mensual hasta que tú decidas». Lo escuché sin interrumpirlo. Cuando terminó, pregunté, «¿Por qué?» «¿Por qué qué?» «Oh, ¿por qué quieres resolver esto rápido? ¿Es por los hijos, como dices? ¿O es porque necesitas esa cuenta desbloqueada para algo?» Se le tensó la mandíbula. No respondió de inmediato, y eso fue respuesta suficiente. «Ernesto, he pasado 34 años creyéndote. Eso se acabó. Lo que me ofrezcas ahora lo voy a revisar con mi abogado, y si hay algo que no cuadra, no firmo nada». «Luciana, no es necesario que esto se ponga en esos términos. Tú lo pusiste en esos términos», dije, y sin elevar la voz. 11 años atrás, cuando abriste esa cuenta sin decirme nada. Yo solo estoy respondiéndote en el mismo idioma. Se levantó, caminó hacia la ventana, miró afuera durante un momento. Cuando se dio vuelta tenía una expresión que yo no le había visto antes. No era la del hombre seguro, práctico, tranquilo que había conocido. Era la expresión de alguien que finalmente entiende que las consecuencias llegaron y que no hay manera de esquivarlas. «¿Puedes perdonarme algún día?» Preguntó. No lo dije con crueldad. Lo dije con la honestidad de alguien que ya no tiene nada que proteger excepto la verdad. «No lo sé, y ahora mismo esa no es la pregunta que más me importa». Esa noche, sola en la cocina, escribí una lista. No era una lista de agravios, no era un inventario del daño, era una lista de cosas que yo quería para los años que me quedaban. Quería viajar. Nunca habíamos viajado de verdad porque Ernesto decía que las cosas estaban justas. Quería aprender a pintar, y algo que había dejado a los 28 años porque no había tiempo. Quería vivir cerca de mis hijos, o al menos poder visitarlos sin pedir permiso implícito. Quería dormir tranquila, quería no tener que descifrar silencios, quería ser la protagonista de mi propia vida. Que suena a frase de libro, lo sé, pero hay cosas que solo se entienden cuando llegas a cierta edad y miras para atrás y te das cuenta de que estuviste décadas siendo el personaje secundario de la historia de otro. Guardé la lista, apagué la luz de la cocina y fui a dormir. Al día siguiente el doctor Salinas me llamó a las 8 de la mañana. «Señora Luciana, el abogado de su esposo nos contactó. Quieren negociar». «¿Cuándo?» «Lo antes posible. Proponen el jueves». «¿Qué recomienda usted?» «Que vaya, que escuche, que no firme nada ese día, y que recuerde que usted tiene la evidencia, usted tiene el tiempo de su lado, y usted no necesita apresurarse». Tomé aire. «El jueves está bien». Colgué. Me serví un café. Y entonces sonó el timbre de la puerta. Fui a abrir pensando que era Paola. No era Paola, era una mujer que yo no conocía, de unos 40 años, bien vestida, con los ojos de alguien que ha estado llorando recientemente, pero que ha hecho un esfuerzo porque no se note. Me miró. «¿Es usted Luciana?» «Sí», dije. «Necesito hablar con usted», dijo ella. «Me llamo Valentina». Me quedé paralizada en el umbral. No había imaginado este momento. Había imaginado muchas cosas durante esas semanas. Había construido escenarios en la cabeza durante las noches sin dormir. Había pensado en cómo reaccionaría si la viera en la calle, si la encontrara por accidente, si algún día los caminos se cruzaran en algún proceso legal. Pero no había imaginado esto. Ella, en mi puerta, a las 8:15 de la mañana. La miré durante un segundo que se sintió mucho más largo. Después me hice a un lado. «Pase». Nos sentamos en la sala, no en la cocina. La cocina era demasiado íntima para esto. La sala tenía la distancia correcta, los sillones separados, la mesa de centro como frontera natural entre dos mujeres que no tenían nada en común, excepto al hombre que había mentido a las dos. Valentina Ríos tenía las manos juntas sobre las rodillas. Las miré. Llevaba las uñas cortas, sin esmalte. Eso no era lo que yo había imaginado de ella, aunque no sabría decir qué había imaginado exactamente. «No sé si usted querrá escucharme», dijo. «No sé si querré tampoco», respondí, «pero ya está aquí». Asintió. «Vine porque me parece que tiene que saber ciertas cosas, no para defenderme, no vine a pedirle nada. Vine porque si yo estuviera en su lugar querría saber». Lo dejé hablar, o más bien la dejé hablar, porque durante los 7 años anteriores yo había sido la que no sabía. Era momento de escuchar a alguien que sí lo había sabido. Lo que Valentina me contó tardó casi 1 hora. No era una historia simple, no era la historia que yo había construido en mi cabeza.
la de la mujer joven que seduce al hombre casado, que acepta las migajas de una vida a medias con tal de tener acceso al dinero y a la comodidad. Esa historia era más cómoda para mí, lo reconozco, porque hacía de ella un personaje sin complejidad, y los personajes sin complejidad son más fáciles de odiar. La realidad era más complicada y, de cierta manera, más triste. Valentina había conocido a Ernesto en una época difícil de su vida. Recientemente divorciada, con una hija pequeña, reconstruyéndose desde cero. Ernesto se había presentado como un hombre separado, en proceso de divorcio, que seguía en la misma casa por los hijos, pero que ya no tenía matrimonio real. La historia más vieja del mundo, lo sé. Ella también lo sabe ahora. ¿Cuándo descubriste que era mentira?, le pregunté. Hace 2 años. Bajó la vista. Encontré algo que no cuadraba. Una foto en su teléfono. Ustedes en una cena de aniversario. Los dos sonriendo. 2 años. 2 años sabiendo que era la otra. Y no la primera. Y había seguido igual. ¿Por qué no te fuiste?, tardó en responder. Porque para entonces ya había aceptado dinero de él. Dinero que usé para la cirugía de mi hija, para saldar deudas. Me sentía atrapada. Sus ojos se encontraron con los míos. Y porque él me dijo que cuando los hijos estuvieran grandes, todo cambiaría. Que esperara. Siempre esperara. Lo reconocí inmediatamente. Esa palabra. Espera. La misma palabra que él usaba conmigo para las renovaciones de la casa. O para los viajes, para las conversaciones que nunca llegaban. Éramos 2 mujeres a quienes el mismo hombre le había dicho que esperara. Solo que yo no lo sabía. ¿Y la cuenta? ¿El testamento? El testamento yo no lo sabía, dijo con firmeza. Me enteré hace una semana, cuando él me llamó asustado y me contó que usted había encontrado los papeles. Ahí fue la primera vez que escuché que había pensado dejarme un porcentaje de ese dinero. ¿Y cómo te sentiste? Asqueada. Sin dudar. No quiero ese dinero, señora Luciana. Nunca lo quise así. Vine a decirle que si necesita mi testimonio para el proceso legal, lo tiene. Lo que él hizo con esa cuenta, la manera en que la construyó, las mentiras que nos dijo a las 2, usted merece toda la información que yo pueda darle. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios de esas semanas. No era el silencio de algo que se esconde, era el silencio de algo que se termina. Valentina se fue a los 40 minutos. No nos dimos un abrazo, no intercambiamos números de teléfono. No hubo reconciliación ni solidaridad forzada de película. Esas cosas existen en las historias que necesitan un final prolijo. Lo que hubo fue algo más real. 2 mujeres que se miraron a los ojos y se reconocieron en el daño que les había hecho la misma mentira, y que se despidieron con el respeto que se tienen las personas que han visto algo verdadero juntas, aunque sea por primera vez. En la puerta se detuvo. Lo siento, dijo sin voltearse completamente. Yo también, respondí. Y lo decía en serio, no por ella específicamente. Lo sentía por las 2. Por todo el tiempo perdido, por todas las conversaciones que no tuvimos, por todos los años en que 2 mujeres vivieron en mundos paralelos construidos sobre la misma mentira. Cerré la puerta, me apoyé contra ella y me permití por fin estar completamente furiosa. No con ella, con él. No con la tranquilidad con que se había tomado el café esa mañana antes de que todo se derrumbara, con los 11 años de estados de cuenta escondidos, con los 7 años de una vida paralela, con el cajón con llave, con el borrador del testamento, con las palabras «las cosas están justas», diciéndome que esperara mientras él construía su futuro sin mí adentro. La furia me duró exactamente lo que tardé en cruzar el pasillo, llegar al cuarto, sentarme en el borde de la cama y respirar. Sí, después la guardé. No porque no la mereciera, sino porque la furia sin dirección consume, y yo necesitaba toda mi energía para lo que venía. Si llevas escuchando esta historia hasta aquí, quiero pedirte algo. Dale like a este video, no por mí, por todas las mujeres que reconocen en esta historia algo de su propia vida y que necesitan saber que no están solas. Ese like es una forma de decir, yo estuve aquí, yo escuché, yo entendí. Y el jueves llegó con una lluvia fina que empezó de madrugada y siguió toda la mañana. Fui a la reunión con el doctor Salinas. El bufete del abogado de Ernesto era en un edificio moderno del centro, con recepción de mármol y plantas artificiales que querían parecer reales. Me fijé en ese detalle, las plantas artificiales que quieren parecer reales. Pensé que era un buen símbolo para la ocasión. Ernesto ya estaba ahí cuando llegamos. Iba con su abogado, un hombre de unos 55, bien peinado, con ese tipo de seguridad que compran los que pueden permitírselo. Ernesto me miró cuando entré. Yo le sostuve la mirada el tiempo suficiente para que supiera que no iba a bajarla, y después me senté. La reunión duró 3 horas. No voy a contarla toda,
porque hay partes que pertenecen al proceso legal y no a esta historia. Pero sí voy a contarte lo que importa. La propuesta inicial de Ernesto era exactamente la que me había presentado en la sala de la casa. La casa libre de cargas, un porcentaje del dinero de la cuenta, una pensión mensual. El doctor Salinas rechazó los términos iniciales con una calma que yo admiré profundamente. Presentó los argumentos sobre la naturaleza conyugal del dinero acumulado, citó el período de 11 años, mencionó el borrador del testamento y añadió, sin revelar cómo lo sabíamos, que existían testimonios adicionales sobre el origen y manejo de la cuenta. El abogado de Ernesto consultó algo en voz baja con su cliente. Ernesto me miró. Yo no aparté los ojos. Hubo una contrapropuesta. Mejor que la primera, pero todavía no suficiente. El doctor Salinas pidió un receso de 15 minutos. Salimos al pasillo. Me explicó los números, lo que era razonable exigir, lo que era probable conseguir, lo que implicaría seguir adelante con el proceso completo si no llegábamos a un acuerdo ese día. ¿Qué quiere usted, señora Luciana?, me preguntó. No lo que es posible, lo que quiere usted. Lo pensé. Quiero que no pueda actuar como si esos 11 años no existieron. Quiero que haya un reconocimiento real de lo que hizo, no solo un cheque. El doctor Salinas asintió lentamente. Entonces pida el reconocimiento por escrito dentro del acuerdo, que conste que la cuenta existió, que fue ocultada y que el arreglo económico es consecuencia directa de eso. Los abogados lo llamarán de otra manera, pero el contenido puede estar ahí. Volvimos a la sala. Firmamos 3 horas después. No ese día, porque los documentos tardaron 2 días en estar listos, pero el acuerdo quedó establecido ese jueves bajo la lluvia, en esa sala con plantas artificiales. Los términos finales incluían la casa completamente a mi nombre, una parte sustancial del dinero de la cuenta repartida en pagos regulares durante varios años, y una cláusula que el doctor Salinas redactó con mucho cuidado, en la que se establecía que el arreglo era consecuencia del manejo no transparente de activos comunes durante el matrimonio. Ernesto firmó esa cláusula sin mirarme. Yo la firmé mirándolo. La noche en que todo quedó legalmente resuelto, Paola vino a casa con Rodrigo, que había viajado para estar presente en esos días finales. Los 3 nos sentamos en la cocina, que es donde siempre hemos hablado las cosas importantes, a pesar de lo que yo pensaba sobre los territorios de la casa. Rodrigo estaba callado como siempre, pero me tenía tomada la mano sobre la mesa. Paola lloraba un poco, de esos llantos que no son de tristeza sino de alivio y de cansancio mezclados. ¿Cómo te sientes, mamá?, preguntó, y esta vez sí lo supe responder. Asustada, dije, y más libre que en mucho tiempo. Rodrigo apretó mi mano. Nadie dijo nada más por un rato. No hacía falta. Ernesto se fue de la casa 2 semanas después. No hubo escena. No hubo última conversación importante. Hizo sus maletas durante una tarde en que yo estaba en el jardín, y cuando terminó, vino a decirme que se iba. Le dije que estaba bien. Me dijo que lo sentía. Yo asentí. Eso fue todo. 34 años, y el final fue una tarde cualquiera con maletas y una puerta que se cierra con un ruido normal, ni fuerte ni suave, el ruido exacto de una puerta que se cierra. Me quedé en el jardín hasta que oscureció. Miré las plantas que había sembrado 20 años atrás. El rosal que nunca había terminado de crecer bien, pero que cada año daba 3 o 4 flores perfectas. La mata de albahaca, que sobrevivía sola, sin que nadie la cuidara especialmente. El árbol pequeño en la esquina, que cuando lo planté, era una rama y ahora daba sombra suficiente para sentarse bajo él en el verano. Las cosas que yo había sembrado habían crecido. Eso también era verdad. Han pasado 4 meses desde aquella mañana en que encontré el papel en el bolsillo del saco. 4 meses que se sienten como 4 años y a veces como 4 días, dependiendo de la hora en que los recuerde. Estoy aprendiendo a vivir en esta casa que ahora es completamente mía. A veces el silencio pesa. A veces el silencio es exactamente lo que necesito. Empecé a pintar, solo los sábados por la mañana, con una instructora que tiene taller en su casa y que tiene 70 años, y ríe de una manera que sacude la habitación entera. No soy buena, todavía no, pero me importa menos de lo que esperaba. Rodrigo viene a visitarme el mes que viene. Paola me llama todos los días, a veces solo para saber cómo estoy, a veces para contarme cosas sin importancia, que son las conversaciones que más quiero. No sé qué pasa con Ernesto. No lo busco. No es indiferencia fingida. Es que genuinamente entendí que su historia ya no es la mía. Que puedo desearle lo que le deseo. Que no es el mal, pero tampoco es el bien que alguna vez quise darle. Y seguir con lo mío. No sé qué pasa con Valentina. No volví a verla ni a saber de ella. Espero que esté bien. Lo digo con la misma honestidad con que digo el resto de esta historia. Lo que sí sé es esto. A los 61 años, descubrí que el piso sobre el que había construido 34 años tenía una grieta que yo no conocía,
y que cuando el piso se mueve tienes dos opciones: quedarte quieta esperando que se estabilice solo o aprender rápido a pararte diferente. Aprendí a pararme diferente, no sin miedo, no sin dolor, no sin las noches en que el silencio de la casa pesa demasiado y extraño incluso lo que ya sé que era mentira, porque a veces la mentira conocida es más cómoda que la verdad nueva. Pero me paré diferente, y eso nadie me lo quita. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo. Esta historia no es solo mía. Es de todas las mujeres que alguna vez guardaron silencio para mantener la paz, que contaron los pesos mientras alguien a su lado escondía los billetes, que creyeron que el amor se demuestra aguantando. El amor no se demuestra aguantando. El amor no pide que te hagas más pequeña para que el otro quepa mejor. Si esta historia te movió algo, suscríbete, porque aquí voy a seguir contando. Historias de mujeres reales, de silencios que se rompen, de vidas que empiezan cuando otras creen que ya terminaron. Y cuéntame en los comentarios. ¿Guardaste silencio alguna vez más tiempo del que debías? ¿Tuviste que aprender a pararte diferente? Escríbeme. Esos comentarios son los que me dicen que esta historia valió la pena contarla. Yo estuve aquí, tú también. Y eso, a nuestra edad, ya es mucho.